Hola mis chuladas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Chicos, yo vengo a hacer este video porque vi justamente un video en Face que me llamó mucho la atención y que muy poco se habla de este tema. Me refiero a este, chuladas, a este video que está en Face y los pongo en contexto. Es una chica peruana que da a luz a, a un bebé y que, al igual que yo, se hizo todas las pruebas habidas y por haber durante el embarazo y todo salía a la perfección, no salía nada mal, las morfológicas, las genéticas, vaya, todo salía muy bien. Y que cuando nace su peque, los doctores, y se lo ponen en su pecho a ella, los doctores literal empezaron a cuchichearse, empezaron a hablar entre ellos y se lo quitan a ella y lo meten a ese cuarto donde hacen el Apgar, que a donde sacan la calificación de los bebés al nacer. Eso es el Apgar. Bueno, eh, y ella habla de todo lo que siente una mamá en ese momento, ¿no? Cuando tú no sabes qué está pasando, cuando tú desconoces qué ocurre con tu hijo y los doctores en lugar de ayudarte más te ponen de nervios, más te ponen de nervios. Entonces, eh, ella habla de que como a los 15 minutos llega la neonatóloga y le dice, todo está bien, dice, pero tu hijo está enfermo, tu hijo tiene síndrome de Down, no te preocupes. Y dice que ella volteó y le dijo, ¿enfermo de qué? Pues sí, dice, tiene una enfermedad, tiene síndrome de Down. Y le dijo, a ver, ella misma, aún estando en la cuestión de que uno está ahí todo mal con la epidural y todo esto, dice que ella le dijo, a ver, ¿enfermo de qué? Enfermedad es cuando te vas a curar y se te va a quitar. Pero si él tiene síndrome de Down, pues no es una enfermedad. O le falla algún pulmoncito o tiene algún problema. Pues aún no lo sabemos, pero está enfermo, siendo una neonatóloga, señores, neonatóloga, que es alguien preparado, que es alguien que estudió, que es alguien que sabe lo que está haciendo y lo que está hablando. ¿Y a qué voy con este video? A mí, y yo pensé que yo era la única que le había pasado y veo que no. A mí me ocurrió, yo lo viví con Lupita. Cuando Lupita nace, exactamente, empiezan los médicos a cuchichearse, empiezan los médicos y voltean y te ven y empiezan a hablar entre ellos. Y cuando te acercan a la niña, como en este caso a mí, que me acercaron a mi hija, fue de, no te preocupes, no es tu culpa, pero tu hija está mal. Es que no respiró, pero no es tu culpa. Y uno como mamá, en ese momento, se nos derrumba el mundo. Y tú preguntas, ¿pero de qué está mal? ¿Qué tiene? Ay, es que no respiró, no recibió muy bien el oxígeno, pero tú tranquila porque tú no eres la culpable. Y en ese momento uno entiende todo lo contrario. Y lo primero que como médicos te dicen, es que hija, pues, si tú estás ciega, ¿como para qué tienes hijos? Así, con esa crueldad, con ese hasta cierto punto ironismo, así lo dicen. Yo entiendo que sean médicos, yo entiendo que estén estudiados, que realmente pongan a la ciencia de primero antes que nada, pero también son seres humanos y nosotras también sentimos. El que te digan,
Si tú estás ciega, como para qué se te ocurrió tener hijos, en un momento en donde las hormonas están vueltas locas, nuestros pensamientos apenas se están acomodando, venimos saliendo de una cesárea, en mi caso, de una epidural, y en quirófano me dicen esto. Y todavía me dijo el doctor, mira, tu hija está mal, tu hija solamente va a vivir 2 horas. Nada más reponiéndote, si gustas, te entrego el acta de defunción firmada y te la llevas a tu casa. Mi hija no era un objeto, es un ser humano. Yo no era un objeto, soy un ser humano. Y de ahí ha sido pelea tras pelea. ¿Por qué? Porque los médicos, aún de su preparación, de su educación, han sido los seres que más mal hacen sentir a una mamá con discapacidad. Llega el momento en que te hacen sentir como si tú, como mamá y como mujer, no tuvieras el mismo valor que una mujer normal. Los mismos médicos, cuando yo me embarazo de Matías, me sugerían interrupción de mi embarazo, teniendo los documentos en mano del ultrasonido donde al niño se le checó hasta por dentro de su cerebrito. Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? Los mismos médicos son quienes causan en ese momento confusión, dolor, angustia, y de ellos mismos es de quien muchas veces nosotras como mujeres con discapacidad recibimos discriminación. Porque piensan que el hecho de que yo tenga una discapacidad no me da derecho a ser madre, no me da derecho a sentir, no me da derecho a tener una pareja. Para ellos, como médicos, el tener discapacidad es que nosotros somos unos seres asexuales, que no tenemos el mismo derecho o el mismo privilegio que ellos. Y esto es a nivel Latinoamérica, señores. Es algo que ya no puede pasar aquí. Es algo que ya no debe de pasar. Yo entiendo que sean médicos, sí, pero también creo que hay tacto para hacer las cosas. Creo que esa educación que tienen, esa escolarización que tienen, les puede permitir pensar las cosas y decir, aquí la voy a regar y aquí no. Si yo hago esto, la riego. Si yo hago esto otro, no la riego. Pero no es así. Al contrario, son los que más nos discriminan a nosotras como mujeres con discapacidad visual. ¿Por qué un médico tenía que aconsejarme interrupción del embarazo de mi segundo hijo cuando todo estaba bien? Cuando yo le estaba mostrando un ultrasonido tridimensional. ¿Por qué? Porque no existe ese respeto, ese respeto por la dignidad humana, por la dignidad maternal. ¿Por qué primero tienen que decir las cosas y después ven si la regaron o no? Hoy, como garante de derechos humanos, esta es mi pelea y la voy a dar con todo el gusto del mundo porque yo lo viví. Yo pasé por esa discriminación médica. Yo lo viví y no quiero que ninguna de mis compañeras se encuentre en esta misma situación. Porque yo sé lo difícil que es levantarse después de todo ese trato. Por eso hoy les pido de corazón a los médicos que tengo como amigos. Fíjense lo que dicen, cómo lo dicen y en qué momento lo dicen. El que ustedes sean médicos no los exime de ser seres humanos. De verdad. Y nosotros como mamás con discapacidad, no es que tengamos que tener un trato especial, no.
sin